Estas formas de representar siempre tienen que tener un razonamiento y tienen que expresar un comportamiento, por lo tanto debemos entender las distintas alternativas que tienen el uso de estos. Habíamos dicho que hay razones por las que es importante estudiar las relaciones matemáticas y en este caso las lineales. Las relaciones matemáticas lineales son las más sencillas de utilizar o las más llevaderas en la utilización. ¿Por qué? Porque simplifican un poco el razonamiento, pero no siempre es la reproducción real de cómo se comporta un evento. Entonces, en primer lugar, existen algunos fenómenos del mundo real que podría ser representado por este tipo de relaciones matemáticas, y lo cual tiene un comportamiento lineal y que puede ser una aproximación de manera razonable de lo que es las variables que nosotros ya sabemos cómo son. Entonces, esos resultados, básicamente hay una aplicación en las relaciones matemáticas lineales. Y en segundo término, es mucho más fácil analizar una relación lineal que una relación no lineal. Y también los métodos para analizar las relaciones lineales en ocasiones son muy similares a las que se usan con las relaciones eh, que explican esos fenómenos que nosotros vamos o que necesitamos analizar. Para ello, vamos a trabajar sobre lo que es las ecuaciones lineales con dos variables. La clase anterior del examen ya dimos una introducción de lo que son de varias variables. Ahora vamos a especificar qué es una ecuación lineal con dos variables. Entonces, una ecuación lineal donde se está relacionando dos variables se relaciona a dos variables y estas variables, por lo general, lo vamos a denominar X y Y, X e Y. X y se pone guión, Y. Y tiene, por lo general, las ecuaciones de dos variables tienen la siguiente expresión, que va a ser un coeficiente, que le vamos a denominar A, esto es solamente a modo de notación, más otro coeficiente, que le vamos a denominar y un resultado. Por lo que ahí tenemos una ecuación de dos variables, con un resultado constante, o lo que nosotros ya conocemos cómo funcionan las correlaciones entre la entrada de datos y la salida de datos. Entonces, acá tenemos valores en la ecuación donde A y B y C van a ser constantes y Y va a ser un coeficiente y X va a ser otro coeficiente. A su vez, A y B pueden ser iguales o no iguales a cero. Entonces, van a tener un parámetro de utilización que pueden ser distintos y siempre hay que definir, para poder obtener un resultado, el concepto de cómo va a estar estas constantes o estos coeficientes. Entonces, B y C, esto no es una matriz, sino solamente para denotar que van a tener los valores similares, pueden ser ambos iguales a cero. ¿Qué pasa si eso es así? Pues la ecuación obviamente va a ser una ecuación nula, pero está dentro del parámetro. Puede ser mayor a cero y puede también ser menor a cero. Entonces, las ecuaciones lineales, básicamente, cuando no tienen ningún exponente visible, en realidad hay un exponente acá tácito que es exponente 1, pero no se denota, pero se dice que no tiene exponente
Y a este tipo de ecuaciones se le denomina ecuación de primer grado. Ecuación de primer grado. Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuación y tenemos exponentes menores al cuadrado, que va a ser la unidad, y mayores a 0, obviamente, es decir, exponentes iguales a 1, lo denominamos ecuaciones de primer grado. Cada variable de esta ecuación que estamos viendo, como lo decía implícitamente, está elevado a la primera potencia, y eso hace que se denote de la forma que lo estamos definiendo. Entonces, la presencia de ese término que tiene exponentes distintos a 1, puede ser al cuadrado, o de términos que impliquen un producto de variables, por ejemplo, 2x, y siempre va a ocasionar una ecuación que no se considere una ecuación lineal. Por ejemplo, si x tuviera esta composición, x cuadrado, por ejemplo, o sea 2xy, en ese caso, esta no va a ser una ecuación lineal. No sería una ecuación lineal. Porque la X está multiplicando a la Y, ¿verdad? Exactamente, porque la x está multiplicando a la y. Al haber un producto, cambia la forma del comportamiento que va a tener, en este caso, las variables de resultado, o sea, el producto. Y obviamente cuando hay una potencia distinta a 1, eso genera un comportamiento no lineal. Veamos algunos ejemplos en el cual el resultado presenta factores diferentes a lo que estamos mencionando cuando es lineal o no lineal. Ahí está. Aquí tenemos diferentes ecuaciones donde, por ejemplo, la primera ecuación representa una ecuación lineal porque cumple las características, pero tenemos que A es positivo, B es positivo y C es negativo. Que tenga signos diferentes no significa que cambie la linealidad, pero sí cambia la correlación que tienen estos parámetros. Si tienen signos diferentes, tienen correlaciones distintas. ¿Qué significa eso? Que si uno sube, el otro baja, o viceversa. Para el caso de la segunda ecuación, sigue siendo una ecuación lineal porque este 1 medio es un coeficiente constante. Si bien es un decimal, sigue siendo constante. Ahora la pregunta va a ser, en el caso de menos x, aquí hay un parámetro tácito que es menos 1, por lo tanto sigue siendo una ecuación lineal. Y c es igual a 0. Aquí, donde x es una fracción, significa que es como este valor de x sobre 3 es una fracción, por lo tanto, yo tendría que convertir este comportamiento, es como está multiplicando y ahora está dividiendo. Para poder hacerlo, una multiplicación, yo tendría que hacerlo desde 1 dividido 3 por x. Es igual a 25. Eso sería una forma alternativa de representar, lo cual me va a permitir razonar
si es una ecuación lineal o no. Habíamos dicho, por ejemplo, que en este caso un medio y es lineal, por lo tanto, si yo tengo esta forma, por más que esté así como está denotado aquí, va a seguir siendo lineal la ecuación, porque sigue cumpliendo las características propias de la linealidad. Y aquí está nomás esto, a modo de que tenga espacio para otras explicaciones. Ok, en la siguiente ecuación, donde tenemos una raíz, que sería esto, raíz de 2u, en realidad es raíz de 2 por u. ¿Qué creen qué tipo de ecuación sería esta? ¿Es una ecuación lineal o no lineal? No sé, si la raíz de cambio, pero para mí sí es lineal. Ok, pensemos de esta manera. Siempre que yo tengo una operación aritmética, en este caso multiplicación, división, potencia, raíz, siempre tienen operaciones homólogas. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una suma, su operación, su contraoperación o su operación contraria sería la resta, ¿no? La multiplicación, su operación contraria sería la división, ¿no? En este caso, la potencia, su operación contraria sería la raíz, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Independientemente de que esto esté como una raíz, si yo quiero esto mostrar de otra manera, es decir, cambiar su posición de exposición, yo tendría que influir para que todo esto, todo lo que están aquí, salga de la raíz. ¿Qué significa eso? Que esto voy a tener que elevar a la potencia, esto también, y voy a poder simplificar. Toda vez que haya potencia y raíz, la ecuación deja de representar una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque es su operación homóloga. En este caso, esta ecuación, no sería una ecuación lineal propiamente dicha. Lo demás sí. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones de tener un parámetro o un coeficiente y una variable, que serían las x y la y, la s y la t, etc. Pero que igual si se puede eliminar la raíz, igual va a ser, o sea, igual ya no va a ser lineal. Claro, si yo voy a eliminar la raíz, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto voy a tener que elevar al cuadrado, este también voy a tener que elevar al cuadrado y este también tengo que elevar al cuadrado. Es decir, tengo que elevar al cuadrado todos los términos para que no cambien el resultado de la ecuación, ¿sí o no? Entonces, Entonces, ahí se convierte nuevamente en una ecuación no lineal. hasta que las constantes también, si una constante está elevada al cuadrado ya no es lineal. Ya no es lineal. No solamente Ya no es lineal. Así mismo. Ok. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de cuándo se puede dar ecuaciones lineales y no lineales. Siempre cuando hay a una potencia mayor a 1, eso es muy fácil de reconocer. O cuando tenga un logaritmo, o cuando tenga una raíz, así como lo tenemos ahí, también deja de ser, sea logaritmo natural o logaritmo en base de 10, deja de ser lineal. Veamos ejemplos más específicos cuando las ecuaciones no son lineales. Y vamos a ver si lo pueden reconocer. Según lo que estuvimos viendo. La primera ecuación es una ecuación lineal. Ninguno tiene. Perdón. Hay un producto aquí, ¿verdad? Por más que todo tenga exponente 1, ¿sí? Aquí hay un producto
que habíamos dicho específicamente cuando esto es así, no es una ecuación lineal, ¿sí? Por lo tanto, esto es una ecuación no lineal. Aquí es fácil ya de reconocerlo debido a que hay una potencia mayor a 1 en uno de los componentes, por lo tanto no es una ecuación lineal. Aquí ya lo habíamos dicho, cuando hay una raíz o una potencia, no es una ecuación lineal. Y aquí, ¿se puede decir que es una ecuación lineal? Para mí, Ok. Eh, acá tenemos un producto y aquí también tenemos, en este caso hay una razón. Si yo quiero expresar de otra manera, esto va a ser AX más un medio Y por B igual a C. Si lo miro de esta manera es mucho más sencillo razonar si es o no una ecuación lineal que cuando lo estoy mirando de esta manera. ¿Puedo razonar que es una ecuación lineal o no lineal? ¿Qué opinan? no sé si o si la tenía que estar multiplicando. Para mí que sí es lineal. Sí es lineal porque acá hay, este sería, es como tener el ejemplo, el primer ejemplo que vimos, que es esto. Lo único que hay acá hay un medio Y, es lo único que cambia, ¿no? Sería la variable sería un número decimal, es lo único que cambia. Por lo tanto, ahí se convierte en una ecuación lineal. Ahora veamos un caso de excepción para, para tener todas las condiciones que se puede dar y cuando se pueda presentar. Esto que vemos aquí, ¿es una ecuación lineal o no lineal? Para mí sí es lineal. Ok, miremos. No tiene potencia, no está multiplicando, está dividiendo, ¿ok? Y luego tiene una suma de una constante. Así a simple vista, obviamente reuniría las condiciones para que sea una ecuación lineal, pero hay una cuestión importante. Esto que está aquí, voy a marcar para que se vea lo que estoy mencionando. Esto, la parte de 5x menos 2 sobre 4, es una división de un factor o de un resultado único. Esto va a dar un número que formaría parte de la ecuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer para poder resolver esto? Y básicamente hay que hallar el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Donde el mínimo común múltiplo va a ser 4. Y a partir de ahí voy a tener que multiplicar esto por 4 para luego tener el resultado. ¿Sí? Entonces, yo tendría que resolver eso para poder asegurar que si es o no es lineal. A simple vista, si yo pongo, si resuelvo esto donde digo que el mínimo común múltiplo es igual a 4, significa que lo que voy a hacer es multiplicar todos los miembros de la ecuación por 4. Voy a tener 8x, que va a ser igual a 5x menos 2y más 40. Así sería, ¿no? ¿Está correcto eso? Sí, está porque el 4 abajo no se puede. Perfecto. Cuando yo multiplique, lo que se hace es se divide el mínimo común múltiplo por el dividendo y sería 4 dividido 4 sería 1. Y luego multiplico por todo esto, por eso que queda así mismo nomás otra vez eso. Y a partir de ahí, aquí hay 1 y aquí hay 1, entonces 4 dividido 1 es 4 y 4 por 2 es 8 y lo mismo pasa acá. De esa manera yo aseguro de que esto sí es una ecuación lineal.
y ahí ya tiene una forma de ecuación lineal. Es decir, hay ecuaciones, en algunos casos puede que salga no lineal, ¿no? Porque yo puedo tener, por ejemplo, aquí 4x y ella no va a ser lineal. Tengo que hacer el factoreo para poder determinar que si cumple o no las condiciones. Eso tienen que tener muy en cuenta que es parte de nuestro proceso. Las ecuaciones, así como lo habíamos visto, tienen notaciones analíticas donde se pueden representar de esta manera. Donde básicamente uso algunos factores de conjunto, no sé si recordarán nuestras primeras clases, donde yo tengo una ecuación lineal donde va a tener una forma de ax más bi más c, como es la primera ecuación que teníamos aquí, esto. Voy a cambiar acá para que podamos ver la ecuación. Y lo puedo representar también en forma de notación de conjunto. Entonces, el conjunto de solución para la ecuación es el conjunto de todos los pares ordenados x e y que satisfacen la ecuación. Al usar la notación de conjunto, obviamente se puede especificar de esta manera. ¿Para qué me sirve esto? Y básicamente me sirve para expresar nada más qué tiene o cómo está compuesta la ecuación. Entonces, es una forma verbal y es una notación de un conjunto solución. Y básicamente me muestra cuáles son los elementos que generan la solución, que serían los datos de x e y. Entonces, de tal manera que primero vea que es una ecuación lineal, que se satisface la ecuación de ax más by igual a c. Y de otro modo, dicho de otro modo, se expresa que S denota todos los pares ordenados, de manera que la ecuación ax más by igual a c presente sus conjuntos solución. Entonces, para cualquier ecuación lineal, el conjunto S va a constar de los números infinitos de elementos, es decir, que hay números infinitos de pares ordenados que pueden ser los valores de x y y, que van a satisfacer la ecuación lineal dada en este ejemplo. ¿Qué es lo que queremos anotar con esto? Es que y va a estar dentro de este supuesto, si es que así lo definimos, que puede ser igual a 0, y podemos decir que puede ser mayor o igual a 0. Es decir, ahí vamos a definir que son valores positivos. Entonces, para poder determinar esos pares ordenados que van a satisfacer la ecuación y que básicamente se asigne un valor a cada variable, se va a tener que sustituir el valor de x y y se va a tener que despejar las correspondientes variables para poder obtener los valores. Entonces, si ponemos en práctica eso que estamos mencionando, vamos a utilizar la ecuación de ax más by igual a c, y vamos a decir como una restricción que a no va a ser igual a 0 y que b tampoco van a ser igual a 0. Es decir, yo ya estoy diciendo que no van a ser valores nulos las dos constantes. ¿Y cómo puede ser dada entonces esta ecuación? Y supongamos que la ecuación va a estar dada por 2x más 4y igual a 16. ¿Cumple o no la condición de donde b y a son distintos de 0? Sí, cumple las condiciones. Entonces, si yo quiero saber cuál es el resultado o cuáles son los pares ordenados de x y y cuando, por ejemplo, x es igual a menos 2. ¿Cuál va a ser el par ordenado que voy a utilizar cuando x es igual a menos 2? A ver quién hace y me dice.
podría ser. ¿Perdón? Sí, podría ser 3. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? Tengo que reemplazar x aquí en la ecuación. Entonces voy a tomar 2 por menos 2, que es el valor de x, ¿sí? Más 4y igual a 16, ¿sí? Mi incógnita sería la y, entonces tengo que despejar esto. Voy a multiplicar 2 por menos 2 sería menos 4, ¿sí? Esto puedo pasar al otro miembro con el signo cambiado. Entonces voy a tener 4y igual a 20, ¿sí? Porque sería 2 por 2 igual a menos 4, pasó con el otro signo, va a pasar sumando, 16 más 4 es igual a 20. Entonces y va a ser igual a 5. Este 4 pasa dividiendo, 20 dividido 4 es 5. Ese sería el resultado. Por lo tanto, el valor de i sería 5. Voy a borrar esto. El valor de i sería 5. Entonces, el par ordenado que satisface esta ecuación va a ser x. Vamos a denotar como para un plano cartesiano, que va a ser menos 2, punto y coma, 5. Entre paréntesis. Ese es mi par ordenado, que cuando yo tenga que graficar esto, voy a tener que unir los puntos, ¿no? Entonces, cuando x es igual a menos 2, el par ordenado que satisface la ecuación es x igual a menos 2 y y igual a 5, o como ahí lo estamos denotando. ¿Qué pasa si cambia el valor de... Perdón, ¿qué pasa si en realidad yo no tengo, ahora quiero hallar x, pero tengo el valor de y? Vamos a hacerlo acá. Sería la misma ecuación, 2x más 4y igual a 16. Igual a 16. Pero cuando y es igual a 0, ¿cuánto sería el valor de x en este caso? A ver, ¿cuánto sale? 8. 8. Perfecto. Si hacemos, vamos que podemos repasar esto. Acá sería y igual a 0, entonces 4 se queda sin valor. 4 por 0 es 0, me queda la x, esto va a pasar dividiendo, va a ser 16 dividido 2, 16 dividido 2 es 8. Por lo tanto, el par ordenado cuando y es igual a 0 sería x igual a 8 y y igual a 0, donde los pares ordenados serían 8 y 0. Así. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Voy generando puntos en el cual va expresando los resultados o la solución que va a ir denotando la posición que va a tener, en este caso, este modelo o esta ecuación lineal. Veamos para qué puede servir esto que estamos haciendo, porque así parece muy sencillo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver su aplicabilidad. Si yo quiero llevarlo a eso, a una aplicación más administrativa, veamos este problema. Tengo que una compañía fabrica 2 productos. Para la próxima semana tiene disponibles 120 horas de trabajo para producir los 2 productos. Es posible asignar horas de trabajo para fabricar, es posible asignar horas de trabajo de fabricación para cualquiera de los 2 productos.
Además, puesto que ambos productos generan buenas utilidades, a la gerencia le interesa aprovechar el total de las 120 horas a la semana. Cada unidad producida del producto A requiere 3 horas de trabajo y cada unidad producida del producto B requiere 2,5 horas de trabajo. Tenemos que definir la ecuación que indique el total de horas de trabajo empleadas para producir X unidades del producto A y Y unidades del producto B, que es igual a 120. La sumatoria de los dos es igual a 120. Tenemos que saber cuántas unidades se va a producir el producto A, si se produce 30 unidades del producto B, y si la gerencia decide producir solo un producto, cuál sería la cantidad máxima que se puede fabricar el producto A y el máximo del producto B. Bien, vamos a plantear entonces. Aquí tenemos datos en el cual nos dice que X va a ser el producto A. X es el producto A. Voy a hacerlo así. Y Y sería el producto B. Eso ya tengo como dato. Posteriormente, tengo otro dato donde me dice que el total de producto, el total de la fabricación, total de productos, es igual a A más B. O sea, es igual al producto de A más B. Donde eso, a su vez, es igual a 120. 120. Por lo tanto, si yo sumo la producción de los dos productos, me va a dar la producción total. Pero a su vez, estos tienen configurados horas de trabajo, que me dice que es para el producto, a ver, para el producto B se requiere 2,5 horas y para el producto A 3 horas. Eso significa que esto que está aquí voy a convertir en una ecuación. Por lo tanto, si A es igual a X y B es igual a y para el producto A necesito 3 horas, significa que el coeficiente va a ser 3 por X. Más. ¿Por qué el más? Y porque está definido por este concepto que está aquí. Las horas de trabajo de Y, que es 2,5 por la cantidad del producto que está dado por Y. Y eso va a ser igual a 120. Eso es igual a 120. Hecho esto, ya tengo mi ecuación que satisface mi restricción de producción. Tengo las cantidades que debo producir y tengo las horas asignadas a cada uno. Ahí lo que me falta es empezar a responder las preguntas. El primero ya tengo, defino la ecuación que indique que el total de horas de trabajo empleado para producir X unidades de A y Y unidades de B van a ser igual a 120. Esta es la ecuación. Ahí ya tengo la ecuación dada. ¿Es una ecuación lineal? Sí, es una ecuación lineal. Luego me dice la segunda pregunta, ¿cuántas unidades del producto A se puede fabricar si se producen 30 del producto B? ¿Eso lo puedo calcular ya? Sí, lo puedo calcular ya. Si se produce 30 dB, lo que voy a sustituir es el valor de la Y. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Voy a copiar aquí otra vez la ecuación, que nuestra ecuación era 3x más 2,5y igual a 120. 120. Entonces, la pregunta era, si y es igual a 30, ¿cuánto es x? Y entonces aquí tengo y igual a 30 y x, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sale? A ver, ¿qué me dice el resultado? 15. 15. Perfecto.
Entonces voy a ponerlo aquí al lado, x va a ser igual a 15. Y respondida la segunda pregunta. Si x igual a 30, tengo 15, si y es igual a 30, 15 de x. ¿Qué pasa para la tercera pregunta si produzco solo uno de los productos? Hagamos el primero entonces. ¿Qué pasa si no produzco nada de x? ¿Cuánto podría producir de y? Y luego, ¿qué pasa si no produzco nada de y? ¿Cuánto podría producir de x? Y ahí ya tenemos resuelto las preguntas. A ver cuántos salen los resultados. El primero, cuando x es igual a 0, y me salió que es igual a 48. Cuando x igual a 0 y es igual a 48. Muy bien. ¿Y el segundo? Me salió 40. 40. Perfecto. Aquí hay un razonamiento deductivo que permite observar por qué, por ejemplo, hay mayor producción de y cuando x es igual a 0 y por qué hay menor producción de x cuando y es igual a 0. Y nos vamos aquí a los coeficientes. ¿Qué significa? Hay una cierta hora de trabajo que se va a dedicar a la producción de 120 unidades de producto y y me cuesta más horas. Por lo tanto, si yo solamente produzco, x me cuesta más horas, si yo solamente produzco y, por lo tanto, en las horas de trabajo que dedico a hacer estas 120 unidades, puedo producir más cantidades de y. Y viceversa. Si produzco 0 de y, lo cual cuesta menos horas, y x cuesta más horas, por lo tanto voy a producir menos. Preguntando de otra manera, y si la forma de cuantificar el costo es solamente en horas de trabajo, ¿cuál sería el producto más caro? X. ¿Por qué? Si yo cuantifico solamente en horas de trabajo me lleva 3 horas. Por lo tanto, sería un producto más caro. Esos son los razonamientos que me dan las ecuaciones y los coeficientes que componen las ecuaciones en general. Esto pueden ser variaciones, como yo estoy haciendo producción, lo razono como un costo. Si son ingresos, pueden ser incidencias en las utilidades. Y depende cuál es el contexto que estoy utilizando, en este caso el modelo o la ecuación, la función lineal. Entonces, bajo la función de producción 3x más 2xy igual a 120, tendría entonces estos componentes para poder responder las preguntas que tiene nuestro ejemplo. Ok. Trabajos como eso no son muy complicados, pues van a tener parte de la tarea también, ¿verdad? Ok. Vayamos a ver lo que se denota también como ecuaciones lineales con n variables. Con n variables. Aquí estamos diciendo que la ecuación puede tener distintas cantidades de variables. Por lo tanto, lo denotamos con n variables. ¿Cómo se expone esto? Y una ecuación con n variables
obviamente tiene mucha cantidad de variables y va a tener la siguiente forma. Puede ser A1, que va a ser mi primera constante, por X1. A modo de poder decir que hay muchas variables. Luego voy a tener un signo que puede ser otra vez A2 por X2 más A3 por X3 y así sucesivamente. Voy a poner los puntitos hasta llegar a n variables, que va a ser igual a un resultado. Esta ecuación es lo que muestra es que hay varias constantes y varias variables que son iguales a un valor. Los valores pueden ser distintos de 0 o iguales a 0. Ahora bien, esta es una ecuación lineal. Obvio, estamos nosotros hablando de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, solamente para ver si estábamos en línea, hice la pregunta. La otra consulta, las x1, x2, x3, ¿las x son todas iguales o son diferentes? Es decir, ¿son valores iguales? Donde yo puedo decir que x es igual, por ejemplo, a 0. O tengo que decir x1 es igual a 0, x2 es igual a 2, x3 es igual a 1 y xn es igual a 0 o a 3 voy a poner. ¿Puedo decir que estas x son todas iguales o son diferentes? Son diferentes. ¿Por qué? Porque los coeficientes que estamos anotando entre x1, x2, x3, así lo determinan. Entonces, esta ecuación con n variables se determinan con variables diferentes, independientemente de que la notación utilicemos términos iguales. Pero los coeficientes determinan si son valores distintos o no. Este tipo de ecuación generalmente se utiliza para denotar periodos diferentes, mercados diferentes, condiciones diferentes, entre otras cosas. Si yo voy a anotar esto como en términos de conjunto, vamos a poder saber porque lo hicimos en la ecuación simple de dos variables, sería de esta manera. Donde básicamente voy a decir que, como el caso de dos variables, hay una infinidad de elementos en el cual el conjunto solución representa los valores de este modelo. El elemento S o el conjunto S, mediante una serie de valores x1, x2, x3, xn, uno por cada una de las variables n de la ecuación. Entonces, una forma de identificar esta ecuación es exponer los elementos específicos del conjunto S y asignar valores de n-1 a las variables o n y sustituir la ecuación y despejar los valores de las variables que yo necesite trabajar. Es lo mismo que hicimos, pero con distintas variables. Ahora hagamos el ejemplo para este tipo de ecuación. Vamos a hacerlo más sencillo. Supongamos que yo tengo esta ecuación 2x1 más 3x2 menos x3 más x4 igual a 16. Y necesito saber, por ejemplo, cuando x1 es igual a menos 2, perdón, x1 es igual a 2, y cuando x2 es igual a menos 1,
y x3, ¿qué valor va a tomar? Perdón, y x3 igual a 0, x4, ¿qué valor va a tomar? ¿Qué tengo que hacer? Y reemplazar directa la ecuación. A ver cuánto sale. ¿15? 15. Perfecto. Si x2 es x1 igual a 2, x2 igual a menos 1 y x3 igual a 0, x4 va a ser igual a 15. ¿Qué pasa si tres de los valores, cualquiera, toman valores 0? Supongamos que x1, x2 y x3 es igual a 0. x4 ¿a qué va a ser igual? 16. ¿Qué pasa si x3 es igual a 0? ¿Cuánto va a ser? Perdón, x3, x4 y x2 es igual a 0. ¿Cuánto va a ser el valor de x1? ¿Segura? ¿Qué pasa si x4, x3 y x2 son iguales a 0? ¿Cuál va a ser el valor de x1? 8. Perfecto. Pues bueno, esas son las formas en las cuales vamos aplicando los temas que trabajamos. ¿Para qué sirve esto? Y esto son ecuaciones que más se utilizan en el contexto real, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no solamente una o dos variables explican el comportamiento de la producción, de los ingresos, del mercado, de los proveedores, del inventario, etcétera, sino son varias variables que van incidiendo en el comportamiento y por lo tanto necesito n variables para poder ir evaluando y generando los modelos que expliquen eso a modo de poder yo hacer los cálculos, ya sea de, como digo, de ingresos, de inventarios, cuentas por cobrar, etc. Todas estas ecuaciones que estamos viendo se pueden representar gráficamente. Por ejemplo, yo puedo tener una ecuación, vamos a empezar con la ecuación lineal simple, que me dé este tipo de gráfico. Lo presento así para que sea entendible. Pues, ¿cómo hago este gráfico? Aquí se ve algunos puntos, por ejemplo, 0 y 4, 8 y 0, son 2 puntos. Para poder yo graficar esto que está aquí, tengo que tener los pares ordenados, como lo tuvimos aquí. Voy a mostrar esto. Por ejemplo, esto es un par ordenado. Y igual a 30, x igual a 15. Y igual a 0, y igual a 48. Y igual a 0, x igual a 40. Por lo menos tengo que tener 2 si es una ecuación lineal. Con eso yo puedo representar esta ecuación en un gráfico. Y me va a dar como resultado cuestiones importantes, como por ejemplo la pendiente que tiene la ecuación, en qué parte del plano cartesiano está, si está en la parte positiva o en la parte negativa. De hecho que este tipo de ecuación tiene una recta infinita, va a depender de los pares ordenados que tenga. Como se puede ver, hay una parte que denota la parte positiva y luego en las partes negativas. Esta parte sería lo positivo, que es lo que más se utiliza, y luego estos son los negativos. Ahí está. Entonces tengo dos pares ordenados que me permite graficar la ecuación.
¿Qué es lo que tengo acá? Y me puede ver, me puede mostrar los gráficos. El comportamiento que tiene este, esta ecuación. Esta ecuación tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque tengo un intercepto con el eje X, perdón, con el eje Y y con el eje X que muestra posiciones negativas. Como aquí está el valor de la ecuación y por lo general yo necesito hallar los valores tanto de Y como de X. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a tomar esta ecuación y voy a despejar. Entonces voy a tener 2x más 4y igual a 16. Y si yo quiero despejar, por ejemplo, x, voy a tener 2x igual a menos 4y más 16, ¿sí? Despejo x, donde voy a tener a menos 4y más 16 dividido 2, ¿ok? Y aquí tengo un valor negativo. Es por ello que esta ecuación tiene una pendiente negativa. Lo mismo va a pasar si despejo y. También va a salir negativo. Y eso, si yo no despejo eso y puedo graficar, ya lo puedo analizar y observar que tiene una pendiente negativa. Si no, tengo que hacer esto, ¿no? Que de igual manera se puede hacer porque es un procedimiento sencillo. También puedo tener este tipo de gráfica que sería cuando la pendiente es positiva. Se toma el mismo procedimiento, necesito por lo menos dos pares ordenados. Aquí tengo la ecuación, veo que aquí está negativo. Si hago los despejes, esto va a cambiar a signo positivo. Por lo tanto, el signo de la ecuación es positiva, la pendiente. La pregunta es, ¿qué es lo que me dice que la pendiente sea negativa o la pendiente sea positiva? Por ejemplo, el más conocido es cuando la ecuación de demanda. La ecuación de demanda tiene este comportamiento. Está, por lo menos la parte positiva de esta sección. Entonces, por ejemplo, si sube el valor de Y, ¿qué es lo que va a pasar? El valor de X se va a reducir. Por eso tiene pendiente positiva. Perdón, pendiente negativa. Sin embargo, la pendiente positiva dice, si sube el valor de Y, el valor de X también va a subir. Es decir, tienen correlaciones positivas. Ambos suben. Ahí yo defino qué sucede y por qué es importante esa pendiente. No sé si quedó claro eso. Bien. Luego tenemos otros conceptos que hay, por ejemplo, las ecuaciones con constantes, que yo puedo tener un valor único donde digo, por ejemplo, que Y es igual a 2. Eso yo lo defino y ya está. Esa es mi ecuación. Generalmente se define como Y igual a K en forma analítica. Y K es la constante. En este caso sería como el 2. Un gráfico de eso, de esas características, sería de esta manera. Ahí está. Agrandar un poco más. Ahí está. ¿Qué es lo que hice aquí yo? En este caso sería en el eje X, donde la ecuación sería X igual a 3. Entonces yo grafico un punto en el cual sería, por ejemplo, X igual a 3, Y igual a 5, X igual a 3, Y igual a 0 y X igual a 3 igual a menos 5. Cualquiera de los valores para generar los pares ordenados siempre va a pasar por el punto 3 del eje X. Por lo tanto, voy a tener una línea vertical de estas características. Generalmente esto se hace, por ejemplo, cuando tengo
valores o productos que son altamente inelásticos, es decir, que no cambian por más que cambie uno de los valores. Una forma de ver es, por ejemplo, la oferta de dinero, que eso no cambia. ¿Por qué? Porque el BCP tiene una cantidad de dinero en el mercado y por más que suba el precio de la cotización de la divisa, eso no cambia. Un producto puede ser los vehículos de lujo, en el cual son producciones limitadas, que se yo, la producción limitada de los Ferraris, y se hace una subasta y suben los precios, pero la cantidad ofertada no sube. Entonces, esos son estos tipos de productos que tienen estas características. Y en el caso de cuando se trata de Y, podemos suponer que Y puede ser igual a menos 3 también. Y igual a menos 3. El gráfico sería de esta característica. Sería así. Como es negativo, está en la sección negativa. ¿Qué hubiese pasado si esto fuera positivo, igual a 3? Pues estaría en esta línea. Esta línea o esta forma de ver una línea o una recta hace más intuitivo mencionarlo, por ejemplo, que puede ser un costo fijo. El costo fijo es 3, entonces tiene esta característica. No cambia por más que cambie la cantidad o los precios o la cantidad de producción. En ese caso se aplica lo que estábamos mencionando. Ya hablamos sobre los tipos de pendiente, que son estos los ejemplos. Esto tiene pendiente positiva, esto tiene pendiente negativa. Este gráfico que está aquí sería una pendiente indefinida, porque no es ni de esta característica ni de esta característica. Es decir, no se inclina, básicamente. Y lo que es en forma horizontal sería una pendiente cero, que son los gráficos de esta característica. Es decir, no cambia. Son las formas en las cuales se delimita los gráficos. Ahora bien, hay formas de calcular esa pendiente en el cual se utiliza este razonamiento. La pendiente en sí, o la inclinación que tienen las rectas, es como que expresa los cambios que va a tener a medida que se va avanzando, ya sea en el eje X o en el eje Y. Entonces, ¿cómo se halla esa pendiente? Va a ser el cambio que hay en X dividido el cambio que hay en Y, o lo que es delta Y, delta X. ¿Cómo se calcula esos cambios, no? Pues supongamos que yo tengo los valores aquí de una que tenga pendiente esta. X pasó de 5 a 10. Entonces el cambio sería 10 menos 5, es 5, ¿no? Eso sería el cambio. Lo mismo va a ser acá en Y. El cambio, si pasó de 5 a 10, va a ser 10 menos 5 igual a 5. Entonces, si eso yo voy a reemplazar aquí en la fórmula, voy a tener una pendiente unitaria, bajo nuestro ejemplo. Entonces voy a tener el cambio de Y va a ser 10 menos 5 y el cambio de X también va a ser 10 menos 5. Y esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Tomando nuestro ejemplo. Estos pueden ser mayores a 1, menores a 1 y muy raras veces es igual a 0. Muy raras veces. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando tiene pendiente horizontal. Ahí en ese punto es 0. Y
cuando es mayor a 1 o menor a 1, tienen estas características o estas características. Entonces, con esto yo puedo hallar la pendiente que va a ser en una ecuación para poder yo decir qué tanto incide un cambio de una variable en otra, que básicamente tendría en forma más específica esta fórmula, que es lo que estábamos realizando recién. El cambio o la pendiente, variación de y va a ser y2 menos y1 y variación de x va a ser x2 menos x1, así como estábamos haciendo estos ejemplos, que es básicamente la fórmula de pendiente, donde los gráficos estarían de esta manera. A modo de notar cómo se reemplazarían en estas fórmulas. En realidad son las mismas fórmulas, esto solamente estamos desglosando. A ver si se ve un poco más. Ahí está. A ver. Ok. Cambiemos estos valores que están aquí y usemos los valores del gráfico. Borrar un poco más esto. Ahí está. Entonces, yo tengo mis pares ordenados. Por ejemplo, en este punto tengo x e y, donde x es 2 e y es 4. Y en este punto tengo x e y, donde x es 5 e y es 12. Yo quiero hallar la pendiente de esta recta. Quiero saber cuánto cambia esta recta, ¿no? Y aquí tengo la fórmula. Variación de y, que va a ser y2 menos y1. Va a ser 12, que es esto, menos 4. Entonces voy a tener acá 12 menos 4. Y lo mismo en y. En y va a ser 5 menos 2, porque voy a tener acá 5 y aquí tengo 2. 5 menos 2. Entonces, aquí voy a tener 8 sobre 3. Ocho sobre 3. Si esto lo hago, va a ser obviamente un decimal, que en términos decimales sería igual a 0.37 sería. ¿Qué significa eso? Que por cada cambio de una unidad en x, y va a cambiar en 8 sobre 3 unidades, o 0.37 o 37%. ¿Sí? Eso es lo que me dice la unidad. Por lo tanto, tiene este tipo de pendiente. Aquí, por ejemplo, se ve el cambio de x es menor y el cambio de y es mucho mayor. Lo que está acá. Aquí lo que se está diciendo es, si y cambia en una unidad, porque este es mucho mayor, x va a cambiar en 0,37 o 8 tercios. Eso es la forma de razonar en términos de pendiente. ¿Consultas, dudas? ¿Perdón? Que por cada cambio que haya en X en una unidad, y va a cambiar. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Sí. Como yo tengo mi valor de la pendiente en 8 tercios o 0.37, ¿cómo se razona ese número que está ahí en la pendiente y para qué sirve? Sería para medir los cambios que tiene una variable con respecto a otra. Entonces, supongamos que en este caso, mirando acá el gráfico, voy a poner un poco más grande esto, para que se pueda ver en el
Mirando el gráfico, yo puedo decir que si y cambia en una unidad, en un valor, es decir, pasa de 5 a 6, x va a cambiar solamente en 8 tercios. ¿Sí? No va a cambiar en 1 también, sino va a cambiar en 8 tercios, en 0.37. Si yo quiero hablar en términos porcentuales, ese 0.37 sería un 37%. Entonces, si otra forma de decir es que si y o y cambian una unidad, sería 100%, x solamente va a variar un 37%. Eso es lo que me permite ver la pendiente de una ecuación o de una recta. No sé si quedó más claro ahí. Sí, profe. Bien. Entonces lo que se ve es el cambio de la variable de arriba, la que está arriba de Cualquiera de los dos puedo hacer. Lo único que tengo que saber cuál es mi variable dependiente y mi variable independiente. Generalmente y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces generalmente se hacen los cambios de la variable independiente y cómo influye en la dependiente. No sé si está claro lo que quise decir. Sí, profe. Perfecto. Bien. En el material también ustedes van a tener los desarrollos de esto, las teorías sobre las pendientes, cuando hay un intercepto y obviamente en base a eso vamos a tener algunos ejercicios a realizar. Ok, ¿qué le parece si dejamos por aquí y seguimos el siguiente miércoles? Dale, profe. Muchas gracias. Bien, que tengan buenas noches.